Acompañando hasta la 1 de la tarde. Lo hablábamos un poquito al principio del programa. Tenemos una nota por este tema de invasión de mosquitos en Buenos Aires. Se han visto videos a lo largo de la semana con gente muy impactada por lo que son enjambres de mosquitos que van volando sobre la ruta, y la verdad es que está generando preocupación por esa zona del país. Nosotros acá tenemos nuestra propia situación con los mosquitos, con el dengue, pero para 2017, 2018 ya venimos con conocimiento de causa. Así que para hablar del tema vamos a hablar con Marina Stein. Ella es jefa del área de entomología del Instituto de Medicina Regional de la UNE y también investigadora independiente del CONICET. Así que buen día, Marina, ¿cómo estás? De este lado te saludan Dominic y Mariana. Hola, buenos días, Dominic, buenos días, Mariana, buenos días a la audiencia, ¿cómo están? Todo muy bien, por suerte, esperemos que vos también. Y bueno, queríamos charlar un poquito de esta situación, de la invasión de mosquitos. Me parece que en los últimos días está generando un revuelo más en otras zonas del país. Nosotros estamos medio acostumbrados. Claro, o sea, es esta cuestión de si sucede en Buenos Aires, de golpe se viraliza y parece noticia, pero la verdad es que esta cuestión de los super mosquitos parece algo que se viene arrastrando hace tiempo ya, ¿no es cierto? Y queríamos entender un poco quizás cómo se da toda esta mutación y qué tan peligrosa puede llegar a ser, ¿no? Sí, bueno, en realidad no es una mutación, sino que es una especie diferente a la que, digamos, a la que transmite el virus dengue. Es decir, estamos en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos y en la provincia de Buenos Aires es común en esta época del año la invasión o la explosión repentina de grandes abundancias de esta especie de mosquito que se denomina Aedes albifasciatus. Es una especie que cría en charcos. La hembra deposita los huevos en la tierra húmeda. Esos huevos, si no son inundados a las 48 horas, pueden permanecer allí en estado de detenimiento, digamos, de su desarrollo embrionario, hasta que nuevamente sean inundados, por ejemplo, pasados 15 días, 20 días, 3 meses, 4 meses, un año. Es decir, en estado de latencia, pueden estar allí en ese lugar seco y bueno, con las próximas precipitaciones no ser inundados, y como las hembras pueden depositar entre 300 y 400 huevos, es muy importante, digamos, la cantidad de mosquitos que tenemos, resultado de las abundantes precipitaciones que estamos teniendo en esta nueva etapa cíclica, regional, de los que son los fenómenos, en particular del Niño en este caso, ¿no? Contrario a lo que tuvimos años anteriores, que era el fenómeno de la Niña con sequías. Ahora vamos a tener mayores precipitaciones. Marina, vos nombraste recién, ¿no es cierto?, el nombre particular de este mosquito, pero que claramente a mí no me va a salir. Albifasciatus. Ese. Y Aedes, lo mismo, es del mismo género, que el mosquito Aedes aegypti, Aedes, pero su especie es distinta. Claro, a ese punto es el que quería llegar. Hasta donde tengo entendido, el transmisor del dengue es solamente la aegyptis, ¿no es cierto? Exactamente, Aedes aegypti hasta el momento es el único vector reconocido en el continente americano de no solo dengue, también de Zika, de chikungunya y de fiebre amarilla. No, claro, me parece importante como recalcar esto porque en redes se empieza a ver toda esta cuestión, ¿no es cierto?, de la invasión de los mosquitos, por esta proliferación de un montón de fake news o datos o que no son datos al final porque no terminan nunca de confirmarse o no terminan ni siquiera de googlearse, que me parece una cuestión súper básica. Y esto de entender que más allá de que existan, ¿no es cierto?, esta gran cantidad de mosquitada, por así nombrarla, no estamos frente a una situación que podría entonces llevarnos a un mega brote de dengue o algún otro tipo de enfermedad realmente peligrosa como pueden ser esta o el Zika o el chikungunya, ¿no? Claro, en este caso aclarar dos cuestiones. Primero, Aedes albifasciatus es vector de una patología en América, ¿sí?, que es el vector de la encefalitis equina del oeste. Bien. Es el brote que estamos teniendo actualmente en Argentina, que afecta principalmente a los equinos, ¿sí?, y que a su vez ya hemos tenido, creo que 3 muertes humanas, ¿sí?, vinculadas con ese virus.
Y este mosquito que ahora está en grandes abundancias y aparece de manera explosiva nuevamente en Buenos Aires, es el vector. El punto es que el virus no está circulando en ese momento en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos creemos que no lo está, ya que circula naturalmente, se piensa entre aves, mosquitos y roedores de pequeño tamaño. Entonces, cuando, como en Buenos Aires eso no está ocurriendo, es decir, el virus de la encefalitis equina del oeste en la ciudad de Buenos Aires no está ocurriendo en ese momento, no tenemos un brote, pero está presente el mosquito que es el vector. ¿Sí? Ahora, nosotros hemos tenido casos acá en la provincia del Chaco, se ha dado este brote de encefalitis equina del oeste en la localidad de Santa Silvina. Allí hemos ido y el mosquito está presente en ese lugar. De las investigaciones que nosotros hemos realizado en la ciudad, en la zona, lo que sería la zona húmeda del Chaco, las abundancias de este insecto no son tales y no es tan abundante. Ahora, entonces, no transmite dengue, en primer lugar. Si no lo tenemos en nuestra zona, tanto Chaco como Corrientes, no es tan abundante en la zona húmeda, eso no quiere decir que no esté presente, está presente pero en menos abundancia. Y por otro lado tenemos la situación de dengue, que estamos teniendo en este momento una epidemia cuyo principal especie y única especie vectora reconocida es Aedes aegypti, que no cría en charcos, como cría esta especie, sino que crían recipientes artificiales que encuentra en cualquier espacio urbano, que pueden ser las viviendas, los cementerios, las chatarrerías. Claro, lo que llamamos cacharros, digamos, ¿sí? El rejunte del gran problema que tenemos desde hace mucho tiempo acá en las ciudades. Y que justamente por estas abundantes precipitaciones y porque no tuvimos un invierno muy crudo, es decir, con temperaturas no tan frías, es que posiblemente la especie Aedes aegypti pudo continuar, posiblemente digo esto, pudo continuar su reproducción, y hoy tenemos mucha abundancia de esta especie, de Aedes aegypti, y por eso estamos teniendo esta importante epidemia que ya de lo que va del 2024, 48.000 casos. Claro. Marina, vos sabés que hay una cuestión que también no vamos a traer a colación la parte política en sí, sino me parece más importante esta parte de la desinformación, ¿no es cierto? Esto de qué tan, ¿cómo decirlo?, factible puede ser la fumigación, ¿no es cierto?, considerando que matar el mosquito, el bicho, ¿no es cierto?, el bicho adulto, el que pica, no es sinónimo de que también se eliminen las larvas y o los huevos. Entonces está esto de si están fumigando o no fumigan lo suficiente, o por qué mi barrio no fumigaron, cuando me parece que el punto tiene que ver con esto que vos mencionabas, ¿no es cierto?, de que el cacharro que está en la casa es básicamente el criadero en el cual salen todos estos mosquitos. A mí de nada me sirve que pase un camión fumigando. Exactamente. Si solo de mi casa. Si solo hacemos fumigación, que la fumigación está dirigida al adulto, en particular a la hembra, que es la que tiene el virus y que puede transmitirlo, ¿sí? Si solo hacemos eso, no atendemos a los sitios donde se cría la especie, ¿sí? Porque en un único sitio podemos encontrar 200 larvas, ¿sí? De esas 200 larvas posiblemente nazcan 100 hembras, ¿no? Entonces, con una fumigación, lo más probable es que no matemos una gran cantidad de una gran cantidad de adultos hembras. Pero sí con la limpieza del cacharro, con el vaciamiento de un cacharro o el tapado de algún recipiente o la limpieza, vamos a eliminar una gran cantidad de potenciales hembras. ¿Sí? Entonces, la fumigación sola, si no va acompañada de todo este tratamiento dentro de los hogares o en cualquier espacio urbano donde puedan estar estos recipientes donde se está criando la especie, no tiene un futuro muy provisorio, digamos, y un buen resultado en cuanto a bajar las densidades del insecto. De alguna manera la fumigación también, más allá de que necesita ser complementada, ¿no termina de alguna manera fortificando la resistencia del mosquito? ¿Hay algún tipo de hecho contraproducente en fumigar tan seguido? Bueno, si me permiten, voy a hacer un comentario respecto de qué implica la generación de la resistencia, ¿sí? Porque en realidad uno piensa que uno lo fumiga,
¿sí? Uno fumiga, está tocando con el insecticida el insecto y ese insecticida hace que el insecto mute y se haga más resistente, ¿no? Bueno, no es así. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se da el fenómeno de que llamamos de la resistencia de una población en particular? Porque no todas las poblaciones responden de manera igual. Estamos hablando de una especie, pero que está distribuida en toda la Argentina en diferentes poblaciones con diferentes realidades ambientales y climáticas. Entonces, ¿cómo se genera la resistencia? Así como existen variedades genéticas en cualquier población de cualquier especie, ya sea humana, ya sea animal, ya sea un insecto en este caso, ¿sí? Hay naturalmente un porcentaje de esa población que ya es resistente al insecticida, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es eliminando con el insecticida a ese porcentaje mayoritario de la población que no es resistente al insecticida, es decir, que no resiste que una gota de ese adulticida lo toque porque lo mata. Pero hay otro porcentaje que sí resiste naturalmente, lo resiste porque su genética se lo permite, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos permanentemente fumigando, vamos sin ningún tipo de control, por eso la recomendación es la fumigación solo en momento epidémico y además en un determinado momento también. Si todo el tiempo estamos fumigando, vamos a eliminar todos los individuos susceptibles, no resistentes, y vamos a permitir que aquel porcentaje resistente a ese insecticida de la población comience a reproducirse mejor. Y en un futuro vamos a tener el mayor porcentaje de individuos resistentes más que los no resistentes. No sé si me expliqué. Sí. Eso me lleva a la otra pregunta, si así como es resistente al insecticida, se vuelven también resistentes a los repelentes, porque también está esto de decir me bañé vamos a decir la marca, me bañé en off, y resulta que te siguen picando, digamos. Y es posible que haya un porcentaje de la población, no sé si se transforma, ¿por qué? Porque naturalmente puede hacer que haya un porcentaje de la población que no repela, que no sea repelida, ¿sí? Pero como el repelente no lo mata, claro, nosotros no vamos a eliminar ese porcentaje que sí es repelido, ¿sí? Claro. Sí. Lo que hace la adulticida en realidad, una cosa es matar al mosquito y otra cosa es simplemente evitar que esté. Pero en el caso del repelente no lo elimina, solo evita que se acerque a nosotros. Y muy probablemente, pero en eso tenés razón, haya un porcentaje de la población del insecto que no sea repelido, ¿sí? Efectivamente ese repelente no lo afecta, ¿no? Entonces igual se acerca a picarnos. Pero por otro lado, el repelente tiene que reunir muchas determinadas condiciones y además son probados esos repelentes en determinadas condiciones de temperatura ambiental, donde la persona no está transpirada, una determinada temperatura corporal, si nosotros transpiramos el repelente se diluye, o sea que son muchos los factores, ¿sí?, que son controlados al momento de estudiar la repelencia de un químico hacia un insecto que no están en la naturaleza. Entonces, bueno, cada individuo a su vez tiene sus propios olores, que también es algo que atrae a los insectos. De todos modos, el repelente más eficaz, por todos conocidos, son los que se venden en las farmacias, que tienen el dietiltoluamina como principal componente de repelencia, ¿no? Claro, quizá por ahí la marca comercial es lo que más se compra, pero en realidad el repelente de farmacia con este contenido, que si lo podemos repetir para que la gente por ahí pueda llegar a comprarlo, sé que es medio caro. En la etiqueta tiene que decir DEET, o sea, es DEET. Así es la sigla de este componente químico, ¿sí? Claro, vos sabés que esto era algo que lo hablábamos y el otro día, de hecho, hasta teníamos como esta charla con el doctor en química por la cuestión de nosotros transpiramos un montón, estamos teniendo térmicas de 51, no podemos pretender que el repelente funcione como debería funcionar por estas cuestiones mismas que vos mencionabas, y al margen tenemos que cuidarnos del sol, o sea, estamos mezclando protector solar con repelente, transpirando un montón, viendo a ver dónde nos estamos metiendo, porque resulta que caminaste un poquito nada más por la plaza, se levantó esa nube de mosquitada impresionante. Entonces es como que nunca terminamos de poder comprender bien qué es lo que tenemos que hacer
para poder evitar, ¿no es cierto?, terminar con un caso de dengue, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy por hoy en primera persona con nuestro compañero, que le mandamos un beso. Esperemos que no esté atravesando este cuadro. Sí, lo que pasa es que es muy complejo. ¿Por qué? Porque en realidad uno piensa que Aedes aegypti, uno va a caminar por el parque, va a transpirar y ahí va a estar Aedes aegypti para picarnos. No. El 99,9% de las personas se va a infectar en la casa. En la casa de uno, o en la casa del pariente, o en alguna casa, o en alguna oficina, o en algún lugar, espacio cerrado donde haya otras personas también. Entonces, en la casa por supuesto que es parte de una manzana que comparte con otras viviendas, ¿sí? Una vecindad, ¿sí? Entonces allí es donde se produce es decir, una persona ingresa con el virus desde una zona endémica, supongamos Brasil. Esa persona infectada llega a su casa, allí encuentra el mosquito, porque el principal lugar donde podemos encontrar esta especie es en nuestros domicilios. Allí encuentra el mosquito y allí se empieza a producir la transmisión. Esa persona no sabe que está infectada, llega a su domicilio, el mosquito lo pica, el mosquito se infecta, empieza a picar a los parientes, a los que están allí, y bueno, y así se produce, si en el momento en el que comienzan los síntomas, esa situación no es controlada a partir de los organismos gubernamentales, es decir, en ese momento debería ser fumigada la manzana, eliminados todos los criaderos, o sea, una tarea muy ardua de control de esa manzana y de las manzanas lindantes, es muy probable que ya llegamos tarde. Claro. Entonces, lo que tenemos que pensar es que el principal lugar donde nos contagiamos, donde nos infectamos, es en los domicilios. Puede ser ocasionalmente en algún trabajo, en alguna oficina, pero nuestros domicilios, que no necesariamente tiene que ser mi casa, puede ser la casa del vecino donde esté criando el aegypti, o la única casa donde esté aegypti infectada en el barrio, el mosquito puede trasladarse de una vivienda a otra en búsqueda de alimento y se queda en nuestro domicilio. Entonces, es muy difícil porque uno en su casa no va a estar todo cubierto colocándose repelente, o sea, generalmente uno lo hace cuando sale de su domicilio. Por eso lo más importante es la eliminación, limpieza, cuidado, etcétera, descacharrado, como se le dice comúnmente, de los lugares donde esta especie se esté criando. Perfecto. Además que, por supuesto, cuidarnos con los repelentes ambientales. También puede uno usar un repelente ambiental, ¿no? Eso también dentro del domicilio. Dentro del domicilio. Los espirales, las pastillas, etcétera. Pero uno piensa que se infecta fundamentalmente en otro lado. No, uno incluso se infectó en la casa, no desarrolló síntomas, porque otra característica de esta enfermedad es que la mayoría o mucha gente no desarrolla síntomas, no tiene fiebre, por ejemplo. Entonces, con el virus en sangre, se dirige a su trabajo, allí encuentra el mosquito, le pica, se infecta el mosquito y contagia a todos los que están allí. Bueno, eso es algo que tenemos. Claro, eso es algo que lo hablábamos acá también, porque sucede esto de que la primera pregunta que te hacen cuando decís, no, pasa, me siento mal, que quizás tengo dengue, es, ¿y por dónde anduviste? Y como, no, claro. No es que anduve por muchos lados, o sea, capaz que mi vecino tiene, o sea, yo me puedo preocupar de tener mi casa limpia y tratar de que el florero esté tapado, de todo, pero sí, era como esto que vos me decís, si el de al lado sigue teniendo esa rueda de camión ahí en el fondo de la casa que junta agua y no la tira, y se vuelve un poco mucho más complicado, ¿no es cierto? O los espacios estos de trabajo, particularmente nos pasó de conocer un caso, ¿no es cierto?, de alguien que va a trabajar y tiene todos los cuidados necesarios, pero en su lugar de trabajo hay un sótano húmedo donde constantemente hay mosquitos. Entonces, sí, capaz que yo me puedo cuidar un montón, pero si vino uno de afuera infectado y ya resulta que el virus está en circulación acá, y lamentablemente no se puede hacer más que tomar agua y paracetamol, asumo. Claro, sí, lamentablemente sí, y bueno, pero lo que pasa con esto que estamos diciendo respecto a los criaderos es que todavía hay un porcentaje importante de nuestra población, sobre todo me parece que habría que apuntar a la educación, a la enseñanza desde las escuelas, desde el jardín de infantes sobre la problemática, que desconoce efectivamente cómo es la larva de un mosquito, cómo es la larva, cómo es la pupa de la Aedes aegypti. Por lo tanto, se inicia hacia la limpieza de los criaderos, se encuentra un gusano y no piensa que eso se transforma posteriormente en un mosquito adulto
que puede llegar a transmitirle el virus. Entonces creo que hay que apuntar mucho hacia la enseñanza desde los primeros niveles educativos, con currículas, con el tema incorporado dentro de la currícula de manera específica y trabajado de manera transversal, de manera vertical a lo largo de todo el año, en todos los espacios, porque es una problemática que cada vez se presenta de manera más temprana en el año. Totalmente. Y se prolonga en el tiempo, ¿sí? Claro, deberíamos como incorporarlo como hábito, más que solamente cuando llega el verano y empezar a poner un montón de carteles que digan como, che, acordate que tenés que dar vuelta a tu florero, ¿no? Exactamente, así como decimos que hay que lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, por ejemplo, o cuando uno llega de trabajar, antes de sentarse a la mesa y tocar los utensilios para comer, uno debe lavarse las manos porque allí pueden estar presentes determinados microorganismos que pueden generarnos alguna enfermedad. Bueno, lo mismo, hay que generar el hábito para que ese niño o niña, cuando sea adulto, en su casa sea distinto, su comportamiento hacia esta patología sea diferente. Claro. Marina, te agradecemos un montón el que nos hayas, por supuesto, explicado así en palabras simples toda esta problemática que estamos atravesando y, por supuesto, entender que más allá de lo que podamos ver en redes o esta histeria colectiva que quizás a veces sucede por la mala información o por no contar con el dato certero, entender que la única solución es ser responsables, por supuesto, y tratar de mantener nuestros espacios lo más limpios posibles, ¿no? Bueno, sí, la verdad que muchas gracias por la comunicación y bueno, atenta a lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias, Marina. Que tengas una buena jornada. Hablaba con nosotros la doctora Marina.